Oh, hola, ¿cómo estás, Toretto? Miren, ustedes tienen que destruir el satélite mientras nosotros detenemos el camión que envió la señal. Oh, claro que sí. ¿Dónde está el camión? Está arriba de la colina. Muéstramelo. Perfecto, me queda claro. Entonces vamos a destruir el satélite. Ok, nosotros nos encargamos del camión. Oh, mira, Toretto. Tenemos que subir esa colina con forma de perro. No te preocupes. Para eso tengo mis turbojets. ¡Ya tenemos! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh, vamos a caer al abismo! ¡No! ¡Deténlo! No pudiste contra nosotros. Y así escaparon los malos. Bueno, pues seguramente muchos de nosotros cuando éramos niños disfrutamos jugando con nuestros carritos de colección, creando historias fantásticas donde a estos vehículos no les pasaba nada a pesar de todos los malabares, los choques y las acrobacias que pudieron hacer. Pues bien, exactamente lo mismo ocurre con la nueva película y bueno, y algunas de las anteriores de Rápido y Furioso. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Rancho de Mancho, el canal de YouTube donde hablo acerca de las cosas que más me gustan. Yo soy Mancho y como siempre tenemos la compañía de nuestro querido y fiel amigo y hijo, en mi caso, Milo. Y sí, como ya lo mencioné al principio del video y como obviamente vieron en el título de este video, vamos a hablar sin lugar a dudas de la nueva entrega de Rápido y Furioso 9. A ver, hablar de esto no va a ser tan sencillo, puesto que estoy completamente seguro que voy a herir algunas susceptibilidades, ya que esta saga tiene una fanaticada bastante grande en todo el mundo. Y bueno, pues voy a tratar de ser lo más honesto posible. Si ustedes son de las personas que van a ir al cine a ver una película simplemente a pasar un rato, a divertirse por un corto momento, por unas 2 horas y media aproximadamente, si quieren simplemente desconectar el cerebro de la realidad y reírse de las situaciones que puedan ver y emocionarse un poco y sorprenderse por las escenas de acción y las acrobacias y bueno, todo lo que obviamente la película nos va a transmitir, pues sí, esta película es opcional, es una muy buena opción para ir a pasar el rato. Pero si ustedes son de las personas que van al cine tratando de encontrar algo no tan trascendental, pero que sí tenga un poco más de consistencia, de lógica, que les pueda dejar algo especial para sus vidas, la verdad es que este no es para nada el tipo de película recomendable, puesto que Rápido y Furioso se desconecta totalmente de la realidad. Y aquí de una vez voy a empezar con la crítica. A ver, todo universo cinematográfico, toda película, cuando uno va a ir a verla, debe tener una lógica interna, un sentido común, un universo interno donde haya unas reglas preestablecidas y obviamente lo que suceda en esa película debe obedecer a esas reglas. Es por eso que, por ejemplo, películas como Harry Potter o Avengers o ese tipo de sagas de películas que aunque algunas son de fantasía, de ciencia ficción o ambas cosas, pues nos creemos muy fácilmente lo que allí se desarrolla porque obviamente obedece a las reglas que nos están estableciendo dentro de esas historias. Y el principal problema de Rápido y Furioso es que supuestamente ocurre en el mundo en el que nosotros vivimos, es decir, un mundo regido por unas leyes y unas reglas que todos conocemos porque vivimos en este planeta, en este universo, en este mundo, pero que acá
por alguna extraña razón ellos terminan olvidando esas reglas y esas leyes de la física, de la naturaleza, o como lo quieran llamar, y simplemente terminan haciendo lo que les da la gana y todo termina siendo a conveniencia de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de Rápido y Furioso? Que termina siendo una película que nos desconecta exageradamente demasiado de la realidad, hasta el punto de que ya, digamos que, como dicen por ahí, de eso tan bueno no dan tanto, es decir, de que uno se termina cansando de lo que está viendo. Es decir, en películas anteriores de Rápido y Furioso pasaban ciertas cosas ilógicas que por ser la primera vez, pues uno hasta se las perdona y uno dice, bueno, está bien, me lo creo porque me divertí. Pero cuando ya eso se convierte en una fórmula y vuelve a pasar algo cada vez más extraordinario en la siguiente y más imposible de creer, pues uno todavía le sigue exigiendo al cerebro creerse lo que ve, pero por allá, muy adentro de uno, hay algo que le dice, ya es demasiado. Y si volvemos luego a otra escena donde también pasa algo más exagerado, pues es más demasiado, y así sucesivamente, y se nos va colmando la retina de cosas tan exageradas, tan fuera de lo común y además tan convenientes para los personajes que ya es muchísimo, es demasiado. Es como cuando a uno le cuentan un chiste la primera vez y te causa risa, la segunda vez todavía te causa risa, pero no la suficiente gracia como la primera, la tercera de pronto todavía más, pero la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y ahí en adelante ya pierde completamente su gracia y termina siendo algo que, aunque la primera vez fue divertido, ya lo último se vuelve cansón y reprochable. Y ese es el problema de Rápido y Furioso. En Rápido y Furioso 9 sucede exactamente eso. La verdad es que incluso ellos mismos se mofan de eso, porque incluso uno de los personajes, Roman, que es el que se ha convertido a lo largo de la saga en el comic relief de la película, es el más simpático, el que tiene más disparates, el más loco, por decirlo de alguna manera, termina siendo acá como de alguna forma el subconsciente de los miembros de la banda, porque él en algún momento se hace consciente de lo ilógico de las cosas que están sucediendo. Y esa es una manera de cómo ellos mismos se mofan, es decir, que la misma película, la 9, se terminó convirtiendo en una parodia de lo que ha sido la saga hasta el día de hoy. Es cierto, es divertido, hay situaciones muy hilarantes, demasiado extremas, pero el problema es que como todas las situaciones que suceden son a conveniencia de los personajes, entonces no hay un temor interno de parte de nosotros los espectadores, porque sabemos que ellos siempre van a salir bien librados de cualquier situación, por muy difícil o dura que sea. Tanto que incluso esto mismo lo dice Roman en la película, que ellos ni siquiera, ni un rasguño. Y es que cómo es posible que yo vaya, por decir algo, en un camión y el camión dé vueltas y vueltas y vueltas y al final no tenga ni siquiera un hematoma, un rasguño, ni siquiera se despeinan. Bueno, claro que Dominic Toretto no se va a despeinar porque obviamente no tiene con qué. Pero el tema es que termina siendo demasiado exagerado. Y en eso terminan convirtiéndose los creadores de esta saga. Parecen niños pequeños jugando con sus carritos de carreras, inventándose las situaciones más extremas, más raras, y aún así a ellos no les pasa absolutamente nada. Y claro, es que lo hacen porque obviamente cuentan con el presupuesto para hacerlo y además con el aval de cientos, miles, millones de seguidores en todo el mundo que muy seguramente les aplauden todo lo que hacen. El problema es que esto termina por cansar a los espectadores y aunque obviamente ha batido récords últimamente esta última película y ha sido un gran éxito a nivel mundial, seamos honestos, muchos espectadores en el fondo se encuentran ya decepcionados. Hay una diferencia muy grande en esta saga, a diferencia de otras, que por ejemplo empiezan
con cosas muy simples, muy sencillas, pero cada vez ese universo se va desarrollando y se va volviendo cada vez más complejo y va madurando al mismo tiempo que el público va madurando. En el caso de estas películas es todo lo contrario. Empezaron con películas sencillas, tramas muy ligeras, escenas de acción interesantes, pero en lugar de ir madurando con su público, están inmadurando. Y estoy completamente convencido que el público ha ido madurando y ya no se cree eso tan fácil. No se come el cuento así de una manera tan sencilla. Pero bueno, ya con esto creo que está más que clara mi opinión acerca de la película. ¿Me divertí? Sí. Tuve que hacer un esfuerzo bastante grande acerca de lo que estaba viendo, bastante grande. Pero en últimas, no sé si decir que es buena o es mala, porque siempre he dicho que lo bueno o malo eso depende muy bien de la forma en que se vea. Pero para mí, yo diría que más bien es regular tirando a mala, sin dejar de ser divertida, obviamente. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más acerca de la película y ahora sí nos vamos a la sección de spoilers. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Ok, entonces ya está claro que mi calificación para esta película no es la mejor de todas y que la verdad es que para no ser tan severo y decir que es mala, pues honestamente es regular. Así que en esta sección de spoiler voy a hablar de algunas de las escenas o algunas de las cosas que llevaron a que yo le diera una calificación tan severa a esta película, a diferencia de otras películas que ya he calificado en este canal. Entonces, vamos por partes. Lo primero, los personajes no tienen ninguna evolución, salvo el personaje de Dominic Toretto, la estrella de la película, el personaje principal. Personaje que a mí la verdad honestamente me parece que es lo más hipócrita de toda la saga, porque él siempre habla de la familia y de los valores de la familia, pero se olvida de que los demás tienen familia. Es decir, él habla de su familia, pero ¿qué de la familia de los demás personajes? Nunca sabemos nada de las familias de los demás personajes. Y no solamente de las familias de los demás personajes, sino de muchos personajes alrededor de ellos, incluyendo los villanos, que seguramente tendrán familias, o de los extras común y corriente que siempre terminan siendo carne de cañón, muriendo en la batalla, pero que muy seguramente también tenían familia. Entonces, el único personaje que evoluciona acá, de cierta manera, es Dominic Toretto. Él es el que siempre aprende la lección, siempre es el que se supera, siempre es el que mejora como ser humano, pero los demás simplemente están ahí para acompañarlo y ellos no tienen ninguna evolución. Vemos cómo los demás personajes aparecen en las demás películas para hacer lo que les toca y después simplemente se desaparecen y vuelven a aparecer cuando les toca. Entonces ese es el primer error, no solamente de la película sino de toda la saga en general. Otro problema que tiene esta gran película es, por ejemplo, las escenas extremadamente irrealistas que se salen de toda lógica y de todo sentido común, e incluso contradiciendo las propias leyes de la física. A veces da la impresión que estamos viendo un capítulo de una serie animada como los Looney Tunes. Es como ver al coyote persiguiendo al correcaminos, donde al coyote siempre le terminan pasando muchas cosas, pero en últimas siempre termina estando ileso. De hecho, hay una escena donde podemos ver cómo sucede algo muy semejante a cuando el coyote le cae una piedra encima. Y después nos damos cuenta que el personaje en realidad no le pasó nada. Lo dejo ahí. O también escena como por ejemplo, que de hecho aparece en el tráiler, donde se ve cómo se descuelga un carro de una cuerda, se desprende por un peñasco como si fuera Tarzán y al otro lado del peñasco aterriza como si nada. Los carros dan cientos de vueltas y a las personas que están adentro ni siquiera un hematoma, ni un rasguño, ni siquiera se despeinan. Otro problema son las conveniencias.
Vemos, por ejemplo, como el equipo de las chicas, que de hecho aquí en esta película las mujeres tienen mayor relevancia a diferencia de las demás películas, como dos de las chicas van a buscar a Han, que fue el personaje que supuestamente estaba muerto, y van a buscarlo a Tokio y la encuentran de la manera más simple y sencilla que pueda existir, simplemente viendo una bandera de México en una ventana dentro de una ciudad que está llena de gente, llena de ventanas, y justamente dan a parar coincidencialmente con la ventana que es la casa de él. U otra conveniencia, por ejemplo, es ver como cuando a Dominic Toretto lo atrapan dentro de una embajada en Londres y lo captura un escuadrón de seguridad, de policías, algo similar a un escuadrón antidisturbios, algo así. Y coincidencia, te resulta que quienes hacen parte de este escuadrón en realidad son todas mujeres amigas de Dominic Toretto que estaban fingiendo capturarlo para en realidad dejarlo en libertad. Demasiadas coincidencias. Los mismos libretistas o guionistas de la película son conscientes de lo superficial que es la historia. Entonces, debido a esto, tratan de darle un trasfondo un poco más trascendental y darle más sentimiento a todo esto. Y de ahí se sacaron de la manga una idea que jamás nos hubiéramos esperado, porque jamás en las películas anteriores se llegó a mencionar. Y es que, oh sorpresa, resulta que Dominic Toretto tiene un hermano perdido que, además de ser su hermano del que nunca se nos dio alguna pista en las demás películas, ahora, además de ser su hermano, además es un espía. Y no solamente es un espía, sino que es un contraespía. Y entonces, a partir de este personaje, tratan de generar una tensión dentro del tema de la familia, que es lo principal para Toretto. Tratan de generar una tensión para Toretto, para darle un poco más de trascendencia a la trama, pero la verdad es que las motivaciones de los personajes, el cómo este hermano se desapareció y los motivos por los que desapareció, y además de cómo se soluciona todo, pues también termina siendo tan simplista que es ilógico pensar que en la vida las cosas se pueden arreglar tan fácil. Y de hecho, en un video anterior donde yo hice la video reacción acerca del último tráiler que salió de Rápido y Furioso, yo dije una cosa que resultó siendo cierta, y es que no me extrañaba que en la película el villano, que en este caso era el hermano de Dominic Toretto, terminara redimiéndose y uniéndose al bando del equipo Toretto, cosa que ya ha pasado en otras películas. Entonces aquí viene otro punto. Resulta que la película termina también siendo predecible. Es decir, no nos da miedo que le pase algo a los personajes porque sabemos que siempre van a salir bien librados, y además, de alguna manera, siempre vamos a saber cómo se van a hacer terminar solucionando las cosas. La película se vuelve repetitiva. ¿Por qué? Muy sencillo. Algunos de los villanos terminan volviéndose buenos, los protagonistas no sufren ni lo más mínimo. Las escenas de acción son exageradamente ilógicas, pues obviamente la escena al final no puede faltar, que es la típica escena del asadito con los amigos y con la familia. Y una cosa que se me quedaba. La historia de Rápido y Furioso se ha vuelto tan ilógica que incluso se ha convertido en un meme que todos hemos disfrutado por redes sociales. Y para todos es sabido ese meme que salió después de la última película, bueno, la anterior a esta, Rápido y Furiosos 8, donde ya se decía que Rápido y Furioso es tan exagerada que no sería raro de que la siguiente ellos terminaran luchando en el espacio o viajando al espacio. Pues eso es precisamente lo que termina sucediendo acá. Ellos terminan viajando al espacio. Y uno creería que eso haría que la película se volviera más interesante, pero no. En lugar de hacerse más interesante, se vuelve hasta ridícula. Y es por eso mismo que digo que la película se convirtió en un chiste de lo que ella en algún momento fue. Y es ver cómo, y esto nos demuestra el cómo estos libretistas, guionistas y creadores de Rápido y Furioso
tratan de sacar lo más ilógico para tratar de mantener viva una saga que hace rato está en decadencia y sobre todo está agonizando. Y eso tiene todo sentido desde el punto de vista de ellos, porque si la película ya no tiene, la saga ya no tiene más que ofrecer, pues entonces tienen que buscar cosas más extremas para hacer que la gente siga viéndolos. Esto los lleva a contratar a actores cada vez más famosos, hacer situaciones de acción cada vez más extremas e incluso así vayan en contra de las leyes de la física. Generar resoluciones simplistas para que la gente no tenga que rebanarse muchos los sesos acerca de lo que está viendo, e incluso revivir personajes que ya no estaban porque habían muerto, pero pues de alguna forma volvieron a la vida. Y esto último nos lleva a un punto más dentro de la trama. El personaje de Han ya estaba muerto, su círculo ya estaba cerrado, pero de alguna forma en esta historia tiene que volver a la vida. Y para esto los guionistas nos dan una explicación demasiado rebuscada, que resulta que es que él en realidad había fingido su muerte para poder trabajar con el doctor, el señor Don Nadie, y trabajar en secreto haciendo misiones de espionaje y todo este tipo de cosas. Y como obviamente estamos llegando al final de esta saga, entonces los libretistas simplemente están tratando de hacer la gran despedida. ¿Qué es lo que hacen para esto? Y además para aumentar el hype. Y es tratar de ir reuniendo a todos los demás personajes de las historias anteriores, de los capítulos anteriores, de las películas anteriores, para que en las últimas películas, o no sería extraño que en la última aparezcan todos los personajes, incluso aquellos que todavía no han resucitado, pero que probablemente puedan resucitar. Y con esto me refiero, por ejemplo, a un personaje como el de Gal Gadot, que ya también cumplió su ciclo. Y lo que harían es reunir a todos los personajes en la última película para irles generando una despedida a cada uno de ellos, algo muy al estilo de sagas, por ejemplo, de Avengers, que en su última película de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel, pues obviamente lo que hicieron fue reunir a todos los grandes superhéroes en una gran película que fuera el éxito, el punto, el culmen final de toda esa saga. Obviamente, teniendo en cuenta que ese punto final dentro de Avengers simplemente fue un punto y coma para dar paso a una siguiente fase, que es la que estamos viendo ahora. O películas como por ejemplo Harry Potter, donde también al final, en esa última batalla, vemos como grandes personajes que vimos en las diferentes historias anteriores de los capítulos o las películas anteriores aparecieron dentro de esa última batalla. Entonces no sería raro que en últimas terminen haciendo algo así dentro de Rápido y Furioso, y pues ¿cómo? Pues eso no importa, porque de alguna manera los libretistas van a inventarse lo que sea para que algo así llegue a suceder. Lo único que le hace falta a esta saga para salirse total de lo común y de ser una buena mezcla con otra franquicia que también implica automóviles, es que llegan a ser un híbrido entre Rápido y Furioso con Transformers. ¿Ustedes se imaginan los Transformers siendo conducidos por los protagonistas de Rápido y Furioso? Sería interesante, extremo, y tal vez eso reviviría no solamente a la saga de Rápido y Furioso, sino también a la de Transformers. Pero entonces ya en ese caso estaríamos hablando de un universo totalmente diferente al universo donde está establecido Rápido y Furioso como tal, ¿ok? Para finalizar, esta película ya no tiene más para dar, pero aún así seguramente van a seguir dando cosas más extremas, porque todavía quedan no una sino 2 películas para terminar la saga. La verdad no sé qué tan exitosas van a ser las anteriores, porque estoy totalmente convencido que muchas de las personas que han visto la saga en este momento ya se están cansando de lo mismo. A esta saga le está pasando lo que en su momento le pasó a la saga de Transformers,
películas dirigidas por Michael Bay, donde la exageración de efectos especiales, de tramas ilógicas y de historias disparatadas terminó cansando al público, y eso llevó a que prácticamente la franquicia se hubiera extinguido. De hecho, es casi un milagro que esta saga haya aguantado tanto hasta ahora, pero no me extraña que eso cada vez vaya siendo más en declive, aunque, como ya lo mencioné, esta película en este momento haya sido un éxito en taquilla, a pesar de que estamos en plena pandemia. Entonces, la verdad es que, honestamente, la película deja mucho que desear. Creo que esta saga debió haber terminado hace por ahí unas 3, 4 películas atrás, porque hace poco de hecho estuve mirando las anteriores películas y más o menos desde la 4ª película en adelante las historias ya empezaron a ser bastante lógicas, y sobre todo las escenas de acción. Si hubieran querido darle un cierre definitivo a esta saga y bien cerrado, lo hubieran hecho con la despedida que se le hizo al personaje de Brian, es decir, al actor de Paul Walker. Esa hubiera sido la mejor despedida que hubieran hecho, no solamente a ese personaje en cuestión, sino a toda la saga como tal. Y bien, esa es mi crítica, reseña, análisis, opinión, como ustedes lo quieran llamar, de Rápido y Furioso 9. Lamento si hería algunas susceptibilidades, pero la verdad sea dicha, esto es una saga que hace rato debió haber terminado, y si no, pues nos vamos a terminar encontrando en 2 películas con un final de pronto, no sé si épico. Puede que sí, pero puede que más que épico termine siendo algo vergonzoso. No siendo más, los invito para que se suscriban al canal, le den clic a la campanita para que estén atentos a nuevas notificaciones. Le den me gusta al video si les gustó, y si no les gustó pues no hay problema, le den me gusta y obviamente compartan para llegar a más gente. Y coméntenme ustedes qué opinan de Rápido y Furioso 9, si es que ya la vieron. No siendo más, me despido de ustedes. Yo soy Mancho y Milo pues hace rato nos dejó, así que nos vemos en el próximo video. Bye.